creo que ya tenemos nuestro invitado arriba para que Así es, podamos nos conversar con él. cuenta Fabián que ya estamos al aire con Pepe Out, destacado analista político, sociólogo, ex embajador de Chile en Suecia y también durante los últimos años recurrente entrevistado para conversar sobre encuestas, análisis electoral. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rodrigo. Vamos a Rodrigo, poner, hola. no te escucho, Pepe. ¿Aló? ¿Estás ahí? Sí, Perfecto. estoy aquí. ¿Cómo No estás, sé Pepe? si Un se gusto escucha. saludarte. Estoy con gripe, estoy en cama, por eso no pude conectarme. Ya, está bien. Pero Ojalá que disponible. Ojalá Un que poco todo ande bien ultratumba, pero y te disponible. puedas mejorar pronto. Primero, agradecer el tiempo que tienes para que podamos contactarnos por Radio El Conquistador. Te está escuchando toda la gente de la provincia del Biobío a través del dial 91.1, del Gran Concepción 98.9, de Chillán, la región del Ñuble, por el 92.9. Y te quiero preguntar lo siguiente, Pepe, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué va a pasar el 5 de septiembre? ¿Cuál es tu escenario? ¿Qué va a ocurrir en el país? ¿Cuáles van a ser los escenarios políticos que va a tener que afrontar principalmente el gobierno del presidente Boric a contar del 5 de septiembre, una vez ya conociendo el resultado del día de mañana? Bueno, más que una pregunta es la invitación a una composición abierta, a un ensayo. Ciencia Eh, ficción política, pero que tiene Así mucho es. sentido. la primera cuestión que va a saltar a los ojos es que se va a batir de nuevo el récord de participación. ¿Ah? No, tú sabes que estamos en un ciclo de alza de la participación electoral. Batimos el récord en el plebiscito de entrada con 7,5 millones de personas. Lo volvimos a batir en la segunda vuelta presidencial con 8,360,000 personas. Lo vamos a batir de nuevo. Yo creo que no va a estar debajo, o sea, va a estar de todas maneras por encima de 9 millones de personas. Y eso es bueno para la democracia, naturalmente. Mientras más participen, más legítimas son las decisiones, más reflejan el sentir popular, no solo el de quienes se interesan en la política. Es una contribución del ciclo electoral de mayor interés, por un lado, y también, obviamente, el establecimiento de la obligatoriedad del voto, que es por primera vez en la historia, ¿eh? Porque muchos hablan de que regresa el voto obligatorio. Mentira, nunca ha existido en Chile el voto obligatorio. Era obligatorio solo para aquellos que voluntariamente decidían inscribirse, pero hoy es obligatorio para todos los mayores de 18 años que vivan en Chile, a lo menos a menos de 200 kilómetros de donde tienen que votar. Y en consecuencia va a ser la primera elección de la historia con voto obligatorio. Segundo, ya es evidente que, como lo vengo diciendo hace mucho rato, no va a haber un ganador y un perdedor categórico. Es decir, va a ser una elección que va a dividir electoralmente el país en dos mitades, por supuesto una más pequeña que la otra, pero finalmente dos mitades. O sea, esto no va a superar nunca va a ir más allá de 55-45, gane quien gane. ¿Ah? Las ilusiones de que unos podían arrasar con los otros se va a acabar. Y por lo tanto los dos bandos van a estar parados frente a frente y van a tener que ponerse de acuerdo en lo que sigue, cualquiera sea el resultado. Por supuesto es distinto si gana uno o si gana el otro, pero no tan distinto finalmente. ¿Ah? Como bien dijo el presidente en su última alocución de ayer o anteayer, creo, eh, él necesita que la Constitución termine siendo, si es que ya no lo comenzó, termine siendo una Constitución reconocida por la gran mayoría de la población, una Constitución de consenso, como decía el expresidente Lago cuando emitió su último pronunciamiento respecto del plebiscito. Y esa tarea va a seguir pendiente. Va a seguir pendiente, por supuesto, si gana el rechazo, porque van a tener que ponerse de acuerdo en cómo sigue el proceso. Porque una de las ventajas de lo que ha ocurrido en los últimos meses, primero, es que ahora prácticamente todos los actores políticos ya dieron por muerta la Constitución vigente. Correcto. Incluido Chile Vamos. Y eso es nuevo.
Eso es completamente nuevo. Sí, costó un poco que Chile Vamos a subir al carro, ya fue una materia bastante Costó, cuestionada. Sí. yo creo que eso cambió el panorama completamente, porque si esto hubiera sido entre la propuesta de la convención, por insatisfactoria que sea, versus la constitución, comillas, de los 4 generales, como dijo al comienzo el propio presidente Boric, el resultado estaría garantizado para la prueba. Sin embargo, pasó a ser, y en la penúltima locución de Boric quedó en evidencia, pasó a ser el plebiscito entre la propuesta de esta convención versus la propuesta de la convención que viene. Y por lo tanto el dramatismo de la decisión se redujo considerablemente. Ahora, eso hace entonces que en esta elección, ¿por qué tiene más incertidumbre que, por ejemplo, la de Boris Kast en segunda vuelta, claro, o el plebiscito del 88, o el plebiscito de entrada? Porque no hay un foso que separe la decisión de aprobar de la decisión de rechazar. Hay más bien un puente. Y hay gente recorriendo recorriendo ida y vuelta en estos meses entre aprobar o rechazar, porque hay metros de diferencia solamente, no kilómetros, ni un foso lleno de piraña, entre la persona que descontenta con la propuesta, dice, bueno, pero igual es mejor partir desde aquí para luego mejorar. O el descontento con la propuesta que dice, no, es mejor partir de nuevo para hacer una nueva constitución. Hay una distancia pequeña, mucho más pequeña que lo que había entre Boric y Kast en la elección del 19 de diciembre pasado. Así es. Y eso hace a la incertidumbre, porque claro, yo conozco muchas personas que han ido y regresado entre el apruebo y el rechazo varias veces en estos meses. Y como tú sabes, en las elecciones binarias, es decir, donde hay solo 2 opciones, siempre se juegan en el centro. Y el apruebo no ha sido favorito porque la propuesta de la convención no le habló al centro. Así es. Hay un tema muy interesante, viendo tus opiniones en prensa durante el último tiempo. El 17 de agosto tú lanzaste un pronóstico y bueno, y estos temas son un poco para la risa, pero son bastante serios. Y cuando lo lanzaste hablaste sobre un evento telúrico, tendría que pasar un evento telúrico para que ganara el apruebo. Y esa misma noche tembló de manera muy fuerte en toda la zona central. Fue una buena cuña. Entonces aquí con Rodrigo Aroch, estaba la Luis Santiago, nos agarramos bien de las mesas porque te queremos preguntar si esa tesis del 17 de agosto sigue vigente en tu mente a pocas horas de la elección. No hubo evento telúrico, por supuesto era una metáfora, no me refería a los estremecimientos de la tierra, me refería a algo así como Atocha en la elección previa a Madrid. Correcto, sí. Algo así como un cambio de gabinete radical que pusiera al gobierno en modo que te repitió Marta Lago en esa oportunidad. Marta Lago, claro, habló de evento telúrico y asoció con el terremoto, y mucha gente enganchó y claramente dijeron, Pepe Out, aparte de sus virtudes electorales, tiene también pronóstico sismológico. Dejé de invocar terremotos desde ese día, naturalmente, porque era muy riesgoso. Incluso tuiteé, porque dije, quedó demostrada la intensidad del apruebo. Invoqué un terremoto y ofrecieron un cuasi terremoto a las horas de... Claro, fue el preámbulo al medio millón de personas que se reunió al cierre de la campaña de la prueba en Santiago, quizás, pues. No, fíjate, porque eso impacta sobre tus duros. Las elecciones, mira, mi experiencia como candidato incluso, yo dejé de hacer eventos masivos y gastar recursos. Mira qué interesante opinión, mira. Dejé de gastar recursos financieros y humanos en juntar a mi gente, y me dediqué más bien a concentrar mis esfuerzos humanos y financieros en ir donde están los indecisos, que es en sus casas, en la feria, en las calles, y no naturalmente en un acto donde yo hago demostración de mi fuerza, porque al final siempre los actos movilizan al electorado propio, y sobre todo en una elección que está regida por el voto obligatorio, porque en el voto voluntario en alguna medida las elecciones son la capacidad de movilización que tiene cada sector de su propio electorado.
En cambio, en el voto obligatorio, la gente va y el tema, y no va porque esté convencida necesariamente, intensamente de una u otra opción, va porque tiene que ir, y por lo tanto lo que tú tienes que hacer es un ejercicio de seducción y convencimiento, no de reafirmación machita de tus propias fuerzas, sino que tienes que ir a buscar a los electores que jamás van a ir a una concentración, que son la gran mayoría por lo demás, porque por masivas que sean las concentraciones, mueven a una fracción muy pequeña del electorado. Oye, van a votar 9 millones y medio, estimo yo, de personas. ¿Ah? Y tú para ganar necesitas llegar a por lo menos sobre 4 millones y medio de electores, y por lo tanto que movilices 1 millón de personas por ti no tiene necesariamente que reflejarse en las elecciones. Esto es muy viejo, ¿eh? Tomic hizo el 70 la mayor de las concentraciones. Yo fui a las dos, fui a la de Allende y a la de Tomic. Y Tomic fue la más grande concentración del año 70, llegó tercero. ¿Ah? Y Alessandri llegó segundo, y había sido la concentración menos masiva naturalmente que la de Tomic y luego la de Allende, porque, y eso en el pasado. Claro, ahora si vemos el ejercicio presente. Mucho más. Hay otros medios también a través de los cuales... la gente que está en la casa y los medios. Si yo tengo que elegir entre gastar la poca plata que me queda para una campaña en organizar un acto con Iyapu, o hacer una barrida de todas las casas durante la última semana, hacer la barrida, claramente. Quiero hacer una barrida de la última casa, y tú, Rodrigo, que has sido candidato, me imagino que tomarías la misma decisión. Totalmente, Pepe. Pepe, te tengo una pregunta. Según tu experiencia, ¿qué ministro vamos a tener cambio de gabinete? Yo creo, en mi opinión, que es muy probable que, independiente del resultado, y tal como tú lo has dicho, el resultado que va a haber va a ser un resultado estrecho. Los ministros del comité político del gobierno del presidente Boric, ¿cuántos de ellos alcanzan a comer empanadas? ¿O cuántos de ellos van a comer pan de Pascua? No va a dejar que se coman su empanada los ministros. ¿Comen empanadas los ministros del gabinete político o pasan a comer derechamente pan de Pascua para diciembre? ¿Cuál es tu opinión, Pepe, sobre eso? No, yo creo que la única que bailará cueca, por lo menos ante las cámaras, va a ser Camila Vallejo. Perfecto. Solamente Camila Vallejo, no va a tener compañero de baile. Estoy hablando del comité político. Pero mira, cualquiera sea el resultado, el presidente ya lo anunció por lo demás. El presidente, en lo que viene, se va a poner de nuevo en modo segunda vuelta. ¿Y eso qué implica? En modo construcción de mayoría. Fíjate que Petro, o sea, entra, en Colombia, discúlpame, por eso, en construcción de mayorías, en modo construcción de mayoría. En modo construcción de mayoría va a buscar incorporar a otro partido a la coalición, va a reequilibrar la presencia de la centroizquierda respecto de la izquierda en el gabinete, esa sin duda alguna. ¿Implica más centroizquierda ingreso? ¿Salen más? ¿Pueden ser que salgan más partidos ligados al Frente Amplio y que ingresen más concertación? Obvio, hay una reorientación hacia el centro del gobierno, sin duda. El modo segunda vuelta es eso. ¿Qué hizo en la segunda vuelta Gabriel Boric? Enfatizó gradualidad, peregrinó hacia la gente de la concertación hasta conseguir el apoyo de Ricardo Lagos, se hizo cargo de la demanda de orden, hizo un ejercicio al límite de la resistencia de sus tendones y articulaciones de su coalición para hacerse cargo de la demanda de orden y seguridad pública. Imagínese usted que en lugar de haber hecho eso en la segunda vuelta, hubiera levantado la bandera de la plurinacionalidad, la justicia diferenciada, el fin del estado de emergencia, polariza más. El reemplazo de la consulta indígena por el consentimiento y la eliminación del Senado. Imagínense, yo creo que el presidente va a hacer volver su gobierno
a reafirmar su gobierno en modo segunda vuelta, es decir, en modo construcción de mayoría. Hoy día el gobierno es minoritario y por supuesto para echar a andar sus reformas, para impulsar sus reformas necesita volver a ser mayoritario y para eso tiene que ampliarse. Mira, Gustavo Petro en Colombia sacó un resultado parlamentario parecido al de Apruebo Dignidad. Sin mayoría. En la Cámara un 20%, Sí. 25% y en el Senado un 15-20%. Bueno, la noticia en el diario Espectador de Colombia el día en que asume, el titular es Gustavo Petro comienza su gobierno con mayoría en ambas cámaras. Bloque, alianzas. Yo le whatsappé eso a un amigo del gobierno muy encumbrado, porque de eso se trata, po. Además, mientras más profundas sean las reformas que tú quieres emprender, más apoyo social y político necesitas. Si eso la historia nos lo enseñó hace ya mucho rato. Un matiz en tu análisis. Distinto es el Boric desde ganador de segunda vuelta, un Boric que va a asumir parte, creo yo, en una tesis, no estoy pronosticando nada, pero en mi opinión, probablemente una derrota política con el triunfo del rechazo. ¿De qué manera se condiciona ese apoyo? ¿De qué manera se estructura esta figura? Yo recuerdo mucho análisis de la concertación. ¿Va a ser un gobierno mucho más concertacionista que frente amplista en las lógicas de acción? Bueno, por supuesto, se intentará rehuir esas categorías que son categorías por lo demás que fenecidas ya, desaparecidas en la concertación, ya no existe. El Frente Amplio sí, aunque todavía no termina de fraguar en realidad el Frente Amplio como actor político consistente, coherente, con una sola posición, en fin, es un conglomerado todavía. Yo hablaría más bien de que el cambio de eje del gobierno va a ocurrir aun cuando haya un triunfo estrecho del apruebo y aun cuando haya una victoria estrecha del rechazo, porque el desafío es el mismo. Piensa tú en el impasse institucional que se producirá en la eventualidad que gane el apruebo con el Congreso a la hora de tener que llevar la poesía constitucional a prosa legal, porque no existe la nueva Constitución sin nuevas instituciones que requieren leyes y sin llevar a la práctica en políticas públicas lo que describe o indica la Constitución, y por lo tanto un Congreso que está mayoritariamente por el rechazo va a ser resistente sin duda a esa aplicación, y en el intertanto va a intentar producir cambios, y cambios más allá de los que están concordados de manera muy frágil, diría yo, en las fuerzas del oficialismo. Y por lo tanto, y además, agrégale que simultáneamente el gobierno tiene que conseguir mayoría para su reforma de pensiones, tributaria y salud. Y por supuesto las dos cosas van a estar vinculadas. Imagínate tú, si acaso va a concurrir alegremente el Senado a redactar la ley orgánica que crea la Cámara de las Regiones, que constituye su defunción. No hemos visto caras largas por acá. ¿Te fijas? O sea, el panorama es igualmente complejo y la necesidad de construir mayoría y de establecer consenso es la misma en la eventualidad de un triunfo del apruebo como de un triunfo del rechazo, particularmente si ambos son estrechos, como todo indica. Pepe, no te queremos quitar más tiempo, pero no puedo dejar que te vayas sin preguntarte algo contingente a nuestra región, a la región del Biobío. ¿Qué te pareció la decisión que tomó el gobierno de no haberse querellado por la ley antiterrorista por los hechos ocurridos en Contulmo, el ataque al Molino Grolmus, más de 100 años de historia? Tenemos una persona con su pierna amputada. ¿Qué te pareció? ¿Tú crees que fue un nuevo error no forzado del gobierno no haberse querellado? Yo creo que tiene que ver con que de alguna manera el presidente y el gobierno, por supuesto, es prisionero de su coalición y ha hecho ya varias veces torcer la nariz a su coalición, y
no ha sido cómodo para muchos, y yo creo que el jaduismo ha crecido por lo mismo, y se va a ir expresando de manera cada vez más clara. Yo creo que va a terminar fuera, porque imagínate tú, si has estado transmitiendo durante años y de manera muy consistente y muy enérgica que el estado de emergencia no debe existir, de hecho lo hiciste desaparecer de la convención, porque tenías la convicción de que no debía aplicar, y luego el gobierno te dice que tienes que votar a favor. Luego se opusieron de todas las formas posibles a la ley de protección de la infraestructura crítica, y finalmente el gobierno les pide a última hora que la voten a favor. Y no quiero seguir porque podría seguir. No, claro. Entonces es obvio que en la víspera de un plebiscito, introducir mayor tensión en tu propio ejército cuando está en medio del fragor del combate, a la víspera casi de una elección, no es recomendable. Es complejo. Yo creo que tiene que ver básicamente con eso, con que la ley antiterrorista era rechazada por el Frente Amplio de manera muy categórica, y entonces constituye, mira, algo parecido se le criticó a Michelle Bachelet con una pequeña tardanza en aplicar estado de sitio, no sé si se acuerdan ustedes. Sí, en la región del Biobío es por el terremoto, claro. Exactamente. Nos acordamos muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pepe, te dejamos Pepe. Descansar porque sabemos que mañana será un día arduo y estás en cama con gripe. Pronta mejora, recupérese bien. Harta agüita, harto limón, Pepe. En eso estoy. Gracias. Y un abrazo, gracias por tu Chao, contacto. Rodrigo. Chao, Pepe. Chao. Chao. Bien, vamos a la necesaria pausa comercial después de esta interesante conversación con Pepe Out, analista político, sociólogo, veterinario. Muy interesante combinación. Y volvemos aquí en Somos Región. Un abrazo. Somos Región, conversación, análisis y opinión regional junto a Rodrigo Daroch y Luis Santibáñez.